¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video que pretende ser cortito, video de miércoles en la tarde, llegando al taller, terminando las tareas cotidianas, las tareas del día. Dado que bueno, vieron cómo es, estoy desarrollando tareas de electricidad en un domicilio, después bueno, voy haciendo alguna que otra cosa que se viene atrasando, producto de estar quizás varias horas del día en un solo lado. Así que bueno, nada, ya se va a estar subiendo el contenido de ese trabajo. Por ahora simplemente está el desarrollo de las canaletas y el amurado de los caños. Estoy hablando del trabajo de electricidad, donde hay un montón de cosas para hablar, de lo cotidiano que se encuentra uno cuando va a hacer un trabajo a un domicilio. No puntualmente este caso se está haciendo todo de cero, prácticamente todo de cero. Si bien se pretenden salvar algunas cañerías donde lo amerite y se pueda pasar, que son más que nada los caños que van por la losa, por el cielo raso, pero bueno, el resto va a ir todo nuevo. Pero ahí hay muchas cuestiones para los electricistas, los reglamentaristas, los electricistas chetos, como le llamamos acá en el canal, que se piensan que uno va a un domicilio y es todo color de rosas. Hoy tendría que haber filmado, de hecho voy a ver mañana, si se da la oportunidad, de grabar una caja donde hay una cinta de pasar cables muerta adentro. Ya, imagínense, un caño rígido de 5 octavos con 6 cables de 2 milímetros y medio. Hay que ver si es 2 milímetros y medio por la época de la construcción de la casa. Me parece que incluso es hasta de 3 milímetros. Y la cinta muerta ahí. Desastres bastante interesantes para mostrar y para ver, bueno, en la cotidianeidad de lo que uno se encuentra en un domicilio. Como dije, en este caso particularmente no, porque se está intentando hacer todo prácticamente nuevo, pero esto sería la suma de todas las cuestiones que uno ve a diario. Por ejemplo, en el tablerito que mostré ayer, que ya lo vamos a hablar bien en la charlita, no era ni siquiera el eje del video, pero ya que uno se pone a hablar, vieron cómo es. En el videito que mostré ayer del tablerito, hay 3 térmicas de 40 amperes y la general es de 25, o sea, la general es la única que hay inmediatamente atrás del medidor, o sea que un desastre, un desastre. La verdad que está lindo para mostrar el contenido de lo que uno se encuentra cuando va a un domicilio, dado que, bueno, como dije ya, eso se está haciendo todo nuevo, pero si a uno lo hubiesen llamado por otras tareas, se pueden encontrar con cables amurados dentro de la pared, dado que el tablero, al sacarlo, tenía los cables amurados en el cemento, en el concreto que utilizaron para amurar el tablerito, estaban los cables dentro. O sea, se les desplazó del corrugado que intentaron poner para prolongar un poquito, dado que había unas cerámicas ahí medias superpuestas, una pared con humedad, intentaron tapar con cerámicas, pusieron un tablerito más nuevo, pero claro, les quedaron cortos los cables, el que hizo la tarea no era electricista o no era idóneo, y bueno, nada. Pero un montón de cosas interesantes para mostrar. El video, el ejecito. Estaba pensando en una pieza que tengo que hacer ahora para el taller, un eje para un embrague que hay que terminar de ajustarlo con la moladora. Un trabajo lindo. Bueno, el eje del video es que vengo leyendo en varios comentarios, y no comentarios de gente que circunstancialmente se acerca al canal, sino comentarios de gente que ya veo que hace un tiempo está. Por eso no lo tomo con tan buena leche como por ahí lo podría tomar de alguna persona que recién se acerca al canal. Es hasta una pavada quizás, pero me llaman el señor Inco. Como que yo promociono mucho las herramientas de la línea Inco. Se me ve utilizando mucho herramientas Inco, y las cuales dije muchas veces que me gustan. Soy, se podría decir, bastante, no fanático, pero bastante consumidor de herramientas marca Inco. Bueno, a todos aquellos que me llaman el señor Inco,
les digo que también soy el señor Robust, también soy el señor Stanley, doble cremallera, 7 posiciones, 10 pulgadas, hablando de Pico del Oro. También soy el señor Total. Soy muchas cosas. Siempre fui el Tano Raselli. Después le sumaron Tano Raselli de 7 octavos. ¿Sabe qué pasa, muchacho? Que yo puedo ser quien yo quiera. Porque acá nadie pone el billete. Acá nadie pone un billete para que yo sea el señor Inco. Yo soy el señor Inco porque a mí me dieron resultado. Y otro día no me van a dar resultado y voy a pasar a ser el señor Pirulín. Pero acá nadie pone el billete para que yo utilice ninguna herramienta. Incluso hay canales que ponen el billete y no las usan. Así que fíjense, hagan hincapié un poquito más en otra gente. Porque sé más o menos de dónde viene y quiénes son los que comentan. No es que estoy siempre cargando la pala y revoleando la palada de excremento para el otro lado. Pero sé de la mano de quiénes vienen los comentarios. Y bueno, sí, a mí me está gustando y me están dando el resultado las herramientas de la marca Inco. Total también me da resultado. Bremen hasta una época me dio resultado. Después, bueno, algunas unidades sí, otras no. Hasta una época esto era innovador. Después, obviamente, salió una línea superior porque ya se había quedado un poco corto en el tiempo, con diferencias ergonómicas, anatómicas, de filo, de precisión. Bueno. Pero en una época esto andaba muy bien. Así que nada, gente, sí soy el señor Inco, pero soy el señor Inco porque a mí me gusta, porque me han dado buenos resultados. Podría sugerir hasta determinadas unidades de la línea Inco, pero tengo la libertad, mi amigo, de ser el señor Inco, porque a mí nadie me pone el billete para hablar bien o mal de cualquier marca. Están los que dicen, ¿y a vos quién te va a poner un billete si son 4 gatos locos? No importa, no importa. Créanme que ha habido más de una oferta. Pero, ¿saben qué pasa? Que el día que tenga que decir, como lo dije, Baco se me rompió esta, no me van a ver probando o utilizando determinadas herramientas. Ya saben, yo las uso, si me dan resultado, lo ven, si no, no la ven, porque no forman parte, es así. Así que bueno, nada, quería aclarar eso, hoy va a haber charlita, quería simplemente hacerles llegar, que no me molesta, pero quería dejarles claro, para los que quizás quieren tirar un poquito de espuma en los comentarios, soy el señor Inco hoy. Tal vez hubiese sido más el señor Robust. Pero ¿qué pasa? Robust, si bien soy bastante fanático y creo que tengo todos los ítems de la marca. En alguna u otra época tengo todos los ítems. Pero ¿saben qué pasa? Que el monopolio Easy maneja la marca Robust, o al menos yo no pude comprarla en otro lado. No hay una ferretería donde uno vaya y pueda comprar unidades Robust a un precio acorde. Dado que lo digo siempre y lo voy a seguir repitiendo mientras siga pasando. Un día valen 50 pesos, otro día valen 500 euros. O sea que no hay un patrón, una lógica. Mientras se mantienen a un nivel accesible y parejo, son herramientas calidad, precio, prestación espectaculares. Podría ser el señor Robust tranquilamente. Lo que pasa es que el monopolio Easy me impide llevar una continuidad en la línea Robust, mantener una toma de contacto en los distintos modelos, dado que las herramientas van evolucionando o involucionando. Hay unidades que han mejorado muchísimo, hay unidades que han decaído un poquito. Circunstancialmente, pruebo, compro. Pero bueno, ahora me estoy inclinando un poquito a Inco. La verdad que de las 3 marcas de la misma empresa, en Top, Total e Inco, me gusta más Inco, pudiendo comprar más económicas las Total, porque viene un distribuidor a vendérmelas al taller. De hecho, tengo muchas herramientas Total,
máquinas total, pero las pago. Entonces mañana, si me da más resultado total, puedo ser el señor total. ¿Por qué? Porque a mí nadie me pone el billete. Y eso, aunque ustedes no lo crean, al contrario de despertarme envidia, a mí, si ustedes pudiesen ser objetivos y mirar con otros ojos a las personas, a mí me da cierto orgullo de poder hoy ser el señor Inco, mañana ser el señor Robust, pasado ser el señor Total. Y en un momento quizás ser el señor genérico, porque hay genéricas que enamoran. Quería hacer esa aclaración porque ya lo leí en varios comentarios y bueno, no me gusta que piensen que quizás los que se vienen acercando, que acá tenga algo que ver con infomerciales. Estos destornilladores de la línea Bremen, para mí, siguen siendo mejores aún que los de la línea Inco, que me gustan muchísimo. O sea que, si hablamos de destornilladores, soy el señor Bremen. Si hablamos de pico del oro, soy el señor Stanley, porque la Inco no me gusta. Y así podemos seguir montón de marcas. Con la salvedad que cada una que compro, uso, rompo, la pago yo. Les mando un saludo y los invito a una nueva charlita. Hoy, desde el taller o en su defecto desde mi casa.